Sí, a los entrerrianos nos gusta decir que somos federalistas y todo eso. Cuna del federalismo. Pancho Ramírez y todo eso. Bueno, mi nombre es Cristina Guitar. De profesión soy nutricionista. En este momento me desempeño como concejala de mi ciudad y he venido desarrollando mi actividad profesional en el diseño de políticas públicas. En este ámbito educativo, en experiencias que se le llama educación no formal. Bueno, experiencias educativas en comunidades, en contextos de crisis prolongadas. Voy a contar una experiencia en un contexto muy extremo, con una crisis muy prolongada, que por ahí eso nos sirve para posicionarnos, ¿no?, desde otro lugar. Bueno, obviamente, cuando uno habla de contextos extremos, de crisis prolongadas, nos referimos a las economías, un alto nivel de desigualdad económica, crea sistemas políticos, mecanismos e instrumentos que sostienen y acrecientan esa desigualdad. Por eso lo que hay que apostar en cualquier política pública es a disminuir esas brechas, esas desigualdades, tal vez rompiendo un poco las concentraciones que existen, no solo en materia económica, sino en toda esta cuestión de oportunidades. Según la CEPAL, nuestra región, América Latina y el Caribe, es la más desigual del mundo. Hay un economista que plantea que para el desarrollo sostenible, la respuesta es abordar las desigualdades en ingresos, pero también hacerlo en oportunidades. Aquí entra en juego todo el tema de la educación, ¿no? Pero hay que trabajar con quienes entienden esos mecanismos. Por ahí están un poco invisibilizados, se generan tensiones y presiones y en realidad se corren de lado algunas cuestiones que se tendrían que trabajar transversalmente justamente por un tema tal vez económico y cortoplacista. Bueno, ya yéndonos un poquito más a lo alimentario, veníamos como escuchando y trabajando un paradigma tradicional que decía que los sistemas alimentarios trabajaban sobre las cadenas de suministros de alimentos y entornos alimentarios. No se nombraba a las personas, no se nombraba su interacción, no se nombraba ni se veía todo esto de estos contextos que estábamos hablando. Después se genera un nuevo paradigma. A partir del año 1996 hay una cumbre mundial en Roma, que ahí toma protagonismo la vida campesina y se desarrolla y trabaja no solo con los gobiernos de todo el mundo, sino con actores locales, con campesinos, y se crea y se trabaja el concepto de soberanía alimentaria. ¿Por qué esto es tan importante, el tema de la soberanía? Porque ahí entramos las personas, los actores, la interculturalidad. Ya un poquito más acá, esto es una publicación que hace la FAO este año, 2022, que en el marco del Día Mundial de la Alimentación, es el 16 de octubre, que ahí ya comienza y dice que se hace un llamamiento a la solidaridad mundial para ayudar a todas las poblaciones y particularmente a los más vulnerables a que se recuperen de las crisis y para hacer que los sistemas alimentarios sean más resilientes y robustos de manera que puedan resistir al aumento de la volatilidad, los choques climáticos, proporcionar dietas saludables, asequibles y sostenibles para todos y todas, y medios de vida dignos para los trabajadores del sistema alimentario. Allá ya empezamos a ver una cuestión de enfoque de derechos. Yo le agregaría perspectiva de género, ¿no?, a esta presentación de la ONU, de la FAO, y bueno, habla del mundo globalizado y demás. Entonces, en poco tiempo, cómo el paradigma ha ido modificándose. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el año 2008 se generó en el contexto mundial crisis superpuestas y que
confluyeron crisis económica, crisis del cambio climático, crisis alimentaria y crisis económica. Por lo general venían siendo como separadas. Luego se agrega la crisis energética. Y estas crisis comienzan a estar todo el tiempo y todas juntas. Nosotros si vemos las noticias, hoy prendemos un canal de televisión o vemos las redes sociales, aunque se esté hablando de crisis energética, las otras están agarradas de las manos. Entonces tenemos que trabajar teniendo en cuenta todos estos contextos y entendiendo esos mecanismos que tal vez antes eran como más simples, ¿no? Para poder diseñar determinadas estrategias para, mejorar los resultados. Bueno, acá ahora ya llego al tema de la experiencia. Desde el año 2013 soy voluntaria y trabajo para la Agencia de Cooperación Argentina Internacional, Cascos Blancos, que depende del Ministerio de Cancillería, como se lo conoce. Me tocó la primera vez diseñar una misión que se llevó a cabo en Haití. Era en la etapa de reconstrucción post-terremoto. Por eso les decía contexto muy extremo, que tal vez hubo una preparación previa, 3 meses, pero nunca me imaginé lo que terminé trabajando y viviendo allá en Haití. Me tocó hacerlo con las comunidades más vulnerables, con mujeres analfabetas que estaban a cargo de las escuelas de preparar la comida diaria. Comida diaria en Haití depende de las donaciones internacionales. Solamente es arroz, a veces porotos y a veces aceite. Hay 3 turnos en las escuelas y bueno, había brotes de cólera y otro tipo de cuestiones que trabajar la educación alimentaria y nutricional en este tipo de realidades hace muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte o entre diferentes morbilidades. Bueno, eso es en resumidas cuentas lo que fue la misión en general. Las 2 primeras etapas fueron como más tradicionales. Fue la etapa de personal de laboratorio, capacitar para más las cuestiones bromatológicas. La subetapa 2, depósitos y productores agrícolas también. Y ahí en la subetapa 3 es donde yo participo, digamos, que es en el Programa Nacional de Cantinas Escolares y Cocineros. ¿Y por qué esto? Porque desde ahí se comenzó a trabajar desde estrategias pedagógicas y educativas en el contexto de estas misiones internacionales, porque no es solo enviar alimentos cuando hay una crisis ante un evento climático, sino también trabajar con las comunidades, rescatando los saberes populares, los valores, y bueno, trabajar en conjunto. Entonces, a partir de eso se empezó a incluir en las distintas misiones internacionales. ¿Qué puedo contar? Bueno, ahí las fotos, los materiales, todos los producíamos con la gente de allá. Cuando este congreso que dice Pasión por Aprender, yo tuve que aprender un montón antes de ir. No me parecía respetuoso llegar a este país tan castigado, con la gente que está prácticamente quebrada, que por ahí uno cuando lee las frases del Papa Francisco que dice ir a esas periferias existenciales es lo que uno ve y siente allá. Entonces estudié un poco el idioma, el dialecto, el creol, acá en Argentina. Se trabajó a través de juegos. Busqué ese tipo de lenguajes que también se pudiera trabajar más allá de la lectoescritura. Y bueno, un modelo participativo constructivista. Uno de los desafíos que nos habían advertido era la falta de ida y vuelta con la gente. Ellos desconfían mucho de los
de las personas blancas, tienen una historia muy particular, fue el primer país que se independizó acá en América. Y realmente el primer desafío era poder trabajar en conjunto, lograr esa ida y vuelta. Entonces fue a través de los juegos y del diseño de algunos materiales y demás. Bueno, obviamente en estas experiencias la educación se transforma, ¿no?, en un catalizador de los programas de seguridad alimentaria, porque cuando surgen así, de un trabajo en conjunto, esa capacidad queda y pueden llegar a resolver cuestiones que pueden ir surgiendo a futuro. Bueno, este es el Programa Nacional de Cantinas Escolares, allá en Haití, en el marco de una misión humanitaria trilateral. Cuando uno habla así es porque el gobierno argentino ofrece determinada colaboración y el gobierno de Haití dice sí, o sea, se trabaja en conjunto. Y esta fue trilateral porque trabajamos con UNASUR. Nosotros hacíamos base en la embajada de UNASUR, que el embajador era argentino, y además se firmaron convenios con el gobierno de Haití. Bueno, acá la descripción fuimos allá, yo era la única mujer, estuve un mes, salió todo bien porque se preparó 3 meses antes, qué sé yo, allá teníamos, a mí me llamó la atención que en el equipo teníamos un logista, yo dije, un logista, porque era el que nos conseguía agua, el que nos conseguía dónde comer, que fuera seguro. El tema de la libertad, yo no tuve libertad, o sea, teníamos protocolos de seguridad, disminuíamos los riesgos, entonces también tuve que aprender eso. Por eso esto del aprendizaje, ¿no? No es que fui a enseñar, sino tuve que aprender en otros contextos. Bueno, acá se ve chiquito, es un póster que presenté en un congreso. Ahí están los detalles, yo por ahí bueno, entonces, para obtener estos resultados, la opción es trabajar de esta manera, ¿no? Digamos, empalmar en este caso la asistencia alimentaria puntual tradicional con apoyos educativos sinérgicos a la acción prevista, contemplándose la sostenibilidad de la experiencia a largo plazo. Los apoyos educativos propuestos deben ser creativos e innovadores para cada contexto, responder a las expectativas de los beneficiarios, de los capacitadores y de los gobiernos por igual. No es que yo voy a dar un taller y listo, sino que algo tiene que quedar. Dejar capacidades instaladas a nivel individual y comunitario, proveer información y herramientas para una mejor toma de decisiones, un hilo conductor en el tiempo y un financiamiento diferenciado acorde a los resultados esperados. O sea, el tema del financiamiento es central en todo este tipo de iniciativas, pero financiamiento hacia las estrategias educativas. Bueno, en estos tiempos ha quedado atrás, ¿no?, esa cuestión asistencial, hay que trabajar de manera integral. Bueno, esto es contarles un poquito el día después. Esa foto, estamos ahí en Haití, ese día era el 5 de diciembre, el Día del Voluntario. Bueno, mandábamos saludos a todos los que estaban en Argentina. Bueno, a partir de esto se envió un informe al Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO y al Programa Mundial de Alimentos. Ya estoy cerrando. Y este año, a partir de un financiamiento que viene de este programa, la Comisión Cascos Blancos Argentina logra relanzar el programa Pro Huerta, allá en Haití, en un convenio con Desarrollo Social de la Nación. Y, por supuesto, está la parte educativa y pedagógica de educación alimentaria y nutricional, que la vinimos trabajando y batallando desde aquella primera misión.
Bueno, ojalá, ¿no?, que cada uno de nosotros tengamos esa oportunidad. La educación puede contribuir al desarrollo sostenible, a la soberanía alimentaria, puede proporcionar esas herramientas, ¿no?, para todo esto que se viene, este cambio climático, que nos tenemos que adaptar. El cambio climático está y nosotros no sabemos si no nos puede tocar algo, y tenemos que tener no solo personas capacitadas en este tipo de interacción y de este tipo de trabajo, sino que los gobiernos estén preparados y destinen, y vuelvo con el tema del financiamiento, ¿no?, porque no es solo qué, sino es el cómo y el para qué. Así que bueno, ojalá, y para mí fue una oportunidad, ¿no?, participar en estas iniciativas que promueven en general la resiliencia, la dignidad y la paz. Así que bueno, quería compartirles esto con todos ustedes.